tema de nosotros buscar aprender, se desarrollar, crecer en aprender la palabra de Dios. Este es un punto. El segundo punto es practicar la palabra de Dios. Y el tercer punto es enseñar lo que nosotros practicamos, lo que nosotros aprendemos y enseñar a otras personas. Esto quiero meditar un poco en esta noche en nombre de Jesús. Glorias a Dios. Abra tu Biblia en el libro de Esdras, capítulo 7 y versículo 10. Nos habla la palabra del Señor. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto, hermanos, debe ser nuestro enfoque, nuestra visión. Buscar aprender primeramente nosotros. Buscar aprender nosotros. Nosotros tenemos un tiempo para cumplir el ministerio. La Biblia dice en capítulo 3, versículo 1, en el libro de Eclesiastes, que Dios tiene un tiempo para todo el propósito abajo de los cielos. Entonces, cuando Dios nos llama, Dios tiene un tiempo para nos perfeccionar, nos enseñar. Nosotros necesitamos, tuvo que se dedicar a aprender, dedicarse a estudiar, a aprender, a inquirir la ley. Y después la segunda cosa que este hombre hizo, él practicó también la palabra de Dios. Y la tercera, él empezó a enseñar a los demás. Ese, hermanos, es el objetivo de nuestro ministerio. Nosotros aprender lo que Dios tiene para nosotros, y después, aleluya, o sería aprender y practicar aquello que estamos aprendiendo, y también contagiar a otras personas, trayendo para el reino de Dios, ganando para el reino de Dios, enseñando a ellos, preparando a ellos, instruyendo a ellos. Esta es la voluntad del Señor. Porque ¿cómo puedo, hermanos, yo enseñar algo que no aprendí? ¿Cómo puedo? Yo en esos años que yo sirvo a Dios, yo he visto mucho esto. He visto hombres hablando de cosas que ni ellos mismos entienden. Y este es un problema y un peligro de nosotros añadir la Biblia o quitar algo de la palabra de Dios. Nosotros primero debemos aprender. Yo he dicho algunas veces acá, yo cuando estaba en Brasil, yo pedí al Señor, digo, Señor, yo quiero hacer tu obra, yo quiero trabajar en tu reino, pero quiero que tú me enseñes primero tu palabra, quiero que tú me prepares, quiero buscar, Señor, tu palabra, aprender tu palabra, entenderla, comprenderla, para que yo pueda, Señor, enseñarla. Primero yo tengo que aprender. Entonces, hermanos, es importante nosotros aprender la palabra de Dios para diseminar, difundir un evangelio que ni yo conozco. Nosotros debemos buscar a conocer las Escrituras. Yo me acuerdo que cuando era jovencito, yo ayuné 40 mañanas pidiendo al Señor que Dios me dé ese entendimiento de la palabra. Y yo me acuerdo cuando estaba en la mitad de estas 40 mañanas, se abrió como una cortina y quedó más abierta, más grande mi visión. Fue la sensación que yo sentí espiritual, y yo empecé a entender y ver las cosas mejores o de mejor manera. Dios se agradó que yo me dispuse a 40 mañanas a ayunar para entender la palabra, para comprender la palabra, y además de eso estudiaba la palabra. Estudiaba por la mañana toda, almorzaba, estudiaba toda la tarde, cenaba, estudiaba un poco a la noche, y después iba a acostar.
y en la madrugada yo me levantaba de nuevo, toda la gente estaba dormindo, toda la familia estaba durmiendo, y yo me ponía sentado a leer la Biblia y a estudiar. Dios puso una hambre en mí, algo sobrenatural, que yo quería estar solamente con la Biblia. Yo era comerciante en esta época, entonces mi esposa me ayudaba en el mercado, en el comercio, y yo estudiaba, tenía una gana por las escrituras. Muchas veces mi esposa se acercó a mí y me dijo: usted queda solo ahí con la Biblia, porque hermanos, estaba tan agarrado a las escrituras, que a veces quería estar más con las escrituras do que con mi propia familia, que no debe ser correcto eso. Nosotros debemos dividir nuestro horario, pero yo era tan jovencito, tenía 19 años, y yo quería aprender, y yo quería estudiar toda la Biblia, yo quería leer, y yo dije a Dios: no voy a hacer tu obra si tú no me enseñas. Y Dios comenzó a trabajar conmigo. Yo empecé a leer la Biblia porque Dios me habló en profecía y me dijo: eis mi siervo, tú eres un mensajero mío, tú llevarás mi palabra en lugares difíciles de llevar. Medita en mi palabra, te daré gran sabiduría sobre ella, pero muchos se levantarán contra ti. Permanece firme porque grande es tu galardón. En profecía Dios habló con un joven de 19 años que estaba sirviendo a él, que no leía la Biblia, llevaba la Biblia, ponía bajo el brazo, llegaba a la iglesia, volvía a la casa, guardaba, no estudiaba la Biblia. Pero cuando escuché que Dios dijo a mí: estudie la Biblia, medite en la Biblia, medite en la palabra, medite en mi palabra, entonces yo dije a mí mismo: no, Dios me mandó, y empecé a leer la Biblia, a estudiar. Y ahí Dios empezó a llenarme esta hambre por las escrituras. Y yo me acuerdo que estudié como 11 años más o menos, así, afinco, como sería, con estudio intenso, buscando desarrollar y conocer y entender las escrituras del Señor. Aleluya. Yo me acuerdo cuando yo me acostaba, volvía todas las escrituras de nuevo en mi memoria. Durante la noche yo abría la Biblia, qué cosa tremenda, estaba todo involucrado con la Biblia, hasta cuando dormía yo abría las escrituras. Era Biblia de mañana, toda la mañana, era Biblia toda la tarde, era Biblia a la noche y Biblia a la madrugada. Esto, hermanos, aleluya, era el hambre que Dios puso en mi corazón para que yo buscase las escrituras y entendiese a ellas. Y aún, hermanos, estoy hoy con 38 años y estoy buscando aún, estoy excavando aún en las escrituras, porque la Biblia es indiscutible y cada día nos enseña algo nuevo, algo especial. Cuando buscamos en el espíritu el conocimiento, la Biblia dice que el hombre natural no puede comprender las cosas de Dios. Capítulo 2, versículo 14 y 15 en el libro de Corintios habla la Biblia que no se puede comprender sin la ayuda del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que hasta mismo la persona piensa que es una locura porque no entiende, pero con el Espíritu de Dios juzga todo decirle y de nadie discernido. Entonces la Biblia es un libro espiritual que nosotros precisamos desarrollar el conocimiento en ella con el Maestro, aleluya, que siempre está presente, el autor, que es el Espíritu Santo. El único autor que siempre está con nosotros es el Espíritu Santo, porque Él vive en nosotros. Como Él dijo en capítulo 3, versículos 16 y 17 en el libro de Corintios, nos habla la palabra: no sabéis vosotros que sois el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en vosotros. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a entender y a comprender, y oramos, pedimos a Él la comprensión, dedicarse a aprender. Esdras hizo eso y practicar aquello que estamos aprendiendo. Quizás, hermanos, no conocemos la palabra de Dios de tapa a tapa, aleluya, no conocemos las escrituras en general o con una visión panorámica global, toda la Biblia sagrada, todos los libros, pero es lindo, es hermoso cuando yo conozco, aleluya, un libro y comienzo a practicar, a
aquello que estoy aprendiendo. Porque la práctica, hermanos, aleluya, sin la práctica, o que yo aprendí, no, o que voy a hacer porque aprendí si no practico. Entonces una cosa depende de la otra. Debo practicar, porque si yo aprendo, vamos a decir que mi papá me enseña muchas cosas y él tomó tiempo para me enseñar y yo aprendí, pero no practico, estoy en vano. Una cosa depende de la otra. Jesús dijo en 7 de Mateo versículo 21, ni todo que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino, solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Puedo conocer a Dios, puedo hasta alabar a Dios, pero si yo no practicar la palabra, si yo no hacer la voluntad de Dios, es en vano. Él dijo en capítulo 6, en el libro de San Lucas, en versículo 46, él dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces, hermanos, puedo elogiar a Dios, puedo alabar a Dios, pero si yo no practico o que estoy aprendiendo de Dios, o que aprendo a través de la prédica, o que aprendo a través de estudiar, o que aprendo de Dios, que además Pablo le voy a decir en capítulo 15, versículo 2, versículo 1 y 2, en el libro de 1 Corintios, él dijo, si usted no retiene esto que estoy enseñando, esta palabra, este evangelio, este mensaje, ustedes creyeron en vano, ustedes perdieron su tiempo. Ahí entramos en la práctica, no solamente el conocer y desarrollar, pero nos esforzar, hermanos, a practicar la palabra de Dios, a practicar las escrituras, para que no sea todo en vano. ¿Qué debo yo saber? Aleluya, lo que yo tengo que hacer, que yo no doy importancia a lo que yo tengo que hacer y hago la cosa como yo quiero hacer. En vez de hacer la voluntad del Señor, empiezo a hacer la voluntad humana, la voluntad mía, y esta no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que tú aprenda su instrucción y que tú practiques la instrucción del Señor, el conocimiento del Señor, la voluntad del Señor que nos transmite a través de las Escrituras. Vamos a leer en capítulo 22, versículo 29, en el libro de San Mateo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Una persona que ignora las Escrituras, ella erra. El hombre no puede ignorar las Escrituras. Tú no puedes tener una Biblia en tu casa llena de polvo, arriba del ropero, arriba del topoca, del estante, arriba de la biblioteca. Usted tiene que tener una Biblia a donde tú estudies, tú tienes que estudiarla, tú tienes que buscar a conocer la palabra de Dios, a conocer las Escrituras. Esta es la voluntad del Señor. Dice que había un hombre que leyó muchos libros, era un hombre de mucha literatura. Un día alguien fue a visitar y él llevó a esta persona hasta un lugar, aleluya, o sea, un lugar de su casa donde estaba la biblioteca, le mostró muchos libros que tenía y después fue hasta su pieza y mostró un libro que tenía al lado de su cama y dijo, este libro es el libro de los libros. Hermanos, en la Biblia tenemos el pasado, el presente y el futuro del mundo, el manual de la humanidad, la instrucción del Creador a su creación, la instrucción de un padre a su hijo, aleluya, o a sus hijos. Es la palabra del Señor. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Así es, hay gente que conoce las Escrituras, pero el poder de Dios no tiene nada y no conoce el poder de Dios. Y el hombre debe tener las dos cosas, debe conocer las Escrituras y debe buscar a conocer el poder de Dios, tener la presencia, el poder del Espíritu Santo en su cuerpo, en su vida. ¡Aleluya! Debe tener las dos cosas. El poder de Dios debe ser conocido de su persona. Él debe tener conocimiento de esta experiencia con esto y debe conocer las Escrituras. Hay un hombre que no lee, un hombre que no busca, la mujer que no busca, el joven que no busca, que sirve a Dios, erra cuando no le da importancia a la Escritura. Qué lindo, Salmo
El hermano Cristian, por ejemplo, tomó sus libritos, tomó su Biblia y vino a ayunar. Acá solo estaba el sábado los otros muchachos estaban jugando, paseando, yendo a otros lugares, pero él estaba ahí orando y después leyendo, estudiando la Escritura. Me dijo: pastor, yo voy a estudiar la Escritura. Vino a la casa de Dios para estudiar la Escritura. Este es un ejemplo. Que Dios siga de poner ese deseo en el corazón del hermano Cristian, en nombre de Jesús. Glorias a Dios, porque este es el camino del suceso de tu ministerio. Este es el camino. Una arma, cuando está bien lubrificada, bien limpia, ella va a dar bien. Un machete, cuando está bien afilado, él corta bien. Una hacha, cuando está bien afilada, ella corta bien. Se da para trabajar bien, pero una hacha que está embotada, que no tiene filo, tú golpeas la madera, golpeas el árbol, no puede cortar. El machete usted usa, pero no corta nada. Esta es nuestra vida, hermanos, es nuestra vida. Cuando el hombre de Dios no está bien afilado, cuando el hombre de Dios no está bien preparado, le falta el filo para la tarea, para la obra. La herramienta del Espíritu Santo que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, debe estar bien preparado, bien lubrificado, debe estar listo para ser usado. ¿Y cómo yo hago para preparar? Estudiando la Biblia, ayunando, orando, buscando al Señor, buscando la íntima intimidad con Dios. Y entonces yo voy a disfrutar, aleluya, voy a recibir la lubrificación que necesito. Yo voy a estar bien afilado en la presencia de Dios. Y cuando Dios quiere usar, Dios toma y usa. Y entonces es algo que produce bastante, es eficaz en la mano de Dios. Vamos a leer el capítulo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Nos habla la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Practicar. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, cuando estudiamos, cuando buscamos la escritura, en ellas, o sea, en la escritura tenemos la salvación. Debemos persistir, practicar, guardar las escrituras. Y cuando buscamos, ella nos enseña. Cuando buscamos el conocimiento de ella nos enseña. Y esto nos prepara para una buena obra. Obrero, aleluya, obrero que no estudia la Biblia, que no conoce las escrituras, no es un obrero bien preparado, no está preparado, no está listo. Dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está preparado para hacer tal cosa, está preparado para tal obra. Yo veo que aquí, hermanos, en esta ciudad, en esta iglesia, 4 años, yo estuve acá. ¿Cuántas reuniones pasando? O sea, yo tuve con los hermanos acá, con los obreros, reuniones de ayuno, reuniones para resolver los problemas de la iglesia. ¿Cuántas preguntas me hicieron? ¿Cuántas preguntas? Imagina un hombre que no conoce la escritura, un hombre laico, ¿qué situación quedaría para contestar algunas preguntas que fue hecha? Podría ser muchas aquí en ese lugar, porque he escuchado muchas preguntas que me hicieron muchas. Entonces, hermanos, qué importante es nosotros conocer. Qué feo es cuando se pregunta algo como obrero.
y él no puede contestar. La Biblia dice que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para la obra del Señor, para ser un buen obrero, y no tenemos que avergonzarse. Qué hermoso que todos nosotros buscamos el desarrollo. Para ser un hombre de Dios preparado, sí o sí, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que conocer las Escrituras. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Yo quiero apurar el paso para nosotros aprovechar el tiempo. Aleluya, y ya finalizar. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 17, versículo 19. Nos habla la palabra de Dios. Él los tendrá consigo y leerás en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y todos los estatutos, para ponerlos por obra. El rey de Israel debería estudiar la Biblia, o sería, debería tener una copia de los rollos de la ley a un lado de su trono, y debería leer en él todos los días. Debería buscar el conocimiento todos los días. Debería desarrollar su conocimiento en la ley y practicar lo que estaba en los rollos, practicar lo que había en la ley. Glorias a Dios. Él lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Todos los días el rey, para liderar el pueblo de Israel, para liderar el pueblo de Dios, tendría que leer. Él tendría que leer todos los días. El hombre, hermanos, para liderar, estar en un trabajo de obrero, de lideranza, él tiene que leer las Escrituras, él tiene que conocer la voluntad del Señor y tiene que practicarla, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. El rey tenía que aprender a temer a Dios. Ese es el objetivo. Tiene que aprender a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, para guardar. El hombre tiene que practicar, aprender para practicar, y debemos practicar, aleluya, las Escrituras, para guardar todas las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obras. Entonces, hermanos, para hacer la obra del Señor se debe buscar a conocer. El rey tenía la tarea todos los días, debería agarrar los rollos y debería se poner ahí un tiempo de meditación y leer y buscar conocer lo que el Dios de Israel tenía pedido como regla, como ley, como estatuto, aleluya, como mandamiento para el pueblo de Israel. Según los estudios, ley, la visión del pueblo de Israel, la ley, abarcaba toda la enseñanza de Dios para ellos. Entonces, el rey debería hacer esto, que era un líder del pueblo de Dios, que Dios escogía y ponía en el trono para liderar y dirigir a la nación de Israel. Y tenía que liderar el pueblo, llevando al pueblo a conocer y llevando al pueblo por el camino que Dios quería. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 52. Nos habla la palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Jesús crecía en sabiduría. Hasta Dios se haciendo hombre y habitando con nosotros, Él necesitó crecer en sabiduría. Jesús quedó en vez de ir con sus padres, Él quedó con los doctores de la ley. Sus padres preguntaron: ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo, hijo? Y él dijo: estoy cuidando de los negocios de mi padre.
Jesús con 12 años se preocupaba en prepararse. Y dice la Biblia que estaba creciendo. La gente quedaba impresionada, maravillados por la sabiduría que él tenía, por la manera que hablaba. Pero él, hasta Dios, estando en la tierra, agarró el camino de aprender como hombre, porque él se deshizo de su gloria. Él, cuando estaba en la tierra, él dijo: Padre, glorifícame la gloria que yo vivía contigo antes. Jesús se hizo hombre, capítulo 2, en el libro de Filipenses. Jesús se hizo hombre y habitó en nuestro medio. Glorias a Dios. Murió, tuvo hambre, tuvo sueño, fue hombre y necesitó estudiar, necesitó desarrollar, crecer en el saber, en la sabiduría. Vamos a leer capítulo 4, versículo 11. En la vida de Jesús, hermanos, en el libro de Timoteo 4, 11, versículo 13. En la vida de Jesús nosotros vemos algo maravilloso, algo especial, porque él se preparó hasta los 30 años. Y con los 30 años, cuando él hizo 30 años, él tenía 30 años, él se bautizó y empezó su ministerio. 3 años, 6 meses, si no me falla la memoria. Pero se preparó. Algunos quedaban admirados con él. ¿Cómo puede ¿Cómo puede este hombre? Vamos a leer algo ahí, hermano Cristian, en 7:15 de San Juan. Rápidamente, hermano. En el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 15. Miren cómo la gente mira a Jesús. Léanlo en el micrófono, hermano, más alto para que se escuche bien. Capítulo 7, versículo 15. Se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe ese letras sin haber estudiado? Gloria a Dios, lea. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahí está. Él no estudió como los otros doctores de la ley. Él no tuvo una formación. Hoy, por ejemplo, sería yo ir a hacer una facultad de teología. Jesús no hizo eso, pero era dotado divinamente. Él buscó, aleluya, el conocimiento. Eso hoy sería llamado el dotamento divino. Llamamos hoy el dotamento divino, que Dios mismo preparaba a él, y él era un autodidáctico. Vamos a decir, hay muchos que predican hoy que no hicieron la facultad, que no tuvieron un curso de teología 4 años, no tuvieron un curso básico de teología, no se formaron, no son bachareros, son doctores en teología, pero son llamados divinamente por Dios, y el propio Espíritu le da sabiduría. Yo me acuerdo un día, estuve con un bacharel en Brasil de la Iglesia Bautista, y yo hice 5 preguntas para este hombre, y yo con ganas de aprender tan joven, y yo dije: Señor, yo quiero saberle hacer 5 preguntas, porque tengo que preguntar para la persona cierta, y usted es un bacharel, es un hombre estudiado en las Escrituras, es a usted que yo tengo que preguntar. Usted es la persona indicada. Y yo hice las 5 preguntas para este hombre. Dios es testigo que estoy hablando. Y había una mujer con nosotros. Y el hombre no pudo me contestar ninguna de las 5 preguntas. Y yo quedé asombrado. Porque yo pensé: este hombre estudiado de esta manera. O sea, estudió tanto, se tornó un bacharel, y no puede me contestar estas 5 preguntas que yo hice. Entonces quedé impresionado, y me acuerdo que el hombre me dijo: la facultad, o sea, la teología, cómo usted aprender abecedario, me dijo, y entonces usted tiene que buscar el desarrollo después. Y no pudo ni contestar ninguna de las preguntas, y yo quedé asombrado, porque pensaba: este es el hombre que va a me contestar, o que quiero saber. Entonces había muchas cosas en la Biblia que yo iba meditando, y guardaba la curiosidad que tenía,
entonces yo voy a preguntar a este hombre. Timoteo capítulo 4, versículo 11, nos habla la palabra del Señor. Esto manda y enseña. Aleluya, tiene que enseñar. Esdras se dedicó no solamente a aprender y a practicar, también a enseñar. Nosotros debemos enseñar la palabra de Dios. Este hombre tenía que enseñar y debía buscar a conocer y a entender. Timoteo, dice la Biblia en versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, Timoteo tenía que ocuparse de enseñar, a instruir. El hombre de Dios, aleluya, nosotros, ofrenda de Dios, debemos buscar enseñar a los demás. Debemos buscar enseñar vidas de personas, como Jesús hacía. Jesús se sentaba en la montaña y enseñaba a la gente, daba su sermón a la gente. Nosotros debemos conocer, entender. Y Jesús conocía muy bien las Escrituras. Él citaba y decía esto a Moisés. Él tenía un conocimiento y dijo a Satanás, en capítulo 4 de Mateo: está escrito, Satanás. Él sabía que estaba escrito. Está escrito: adorarás solamente a Dios. Está escrito: no tentarás a nuestro Dios. Está escrito. Aleluya. Jesús sabía y conocía las Escrituras y era lleno de la presencia del Espíritu Santo. Dice: cuando él fue para el desierto, él fue lleno del Espíritu Santo. 40 días de ayuno, y cuando el Espíritu llevó a él lleno. Imagina una persona llena del Espíritu Santo. Aún más Jesús, que nunca pecó, lleno del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios estaba en él. Y Jesús enseñaba. Dice la Biblia que todos los sábados, aleluya, él enseñaba. Todos los sábados Jesús se dedicó a enseñar. La iglesia, los obreros, nosotros que conocemos la palabra de Dios, debemos practicar y debemos enseñar. Vamos a leer capítulo 28, versículo 20, que el libro de Mateo nos habla la palabra del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos de Jesús, los alumnos de Jesús, los aprendices de Jesús, ellos tienen que enseñar. Ellos tienen que enseñar a la gente. Ahora, si yo mismo conozco, ¿cómo voy a enseñar a nosotros? Si yo soy un desconocedor, yo no soy conocedor de las Escrituras. Jesús dijo a sus discípulos: vayan por las naciones, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseña a la gente a guardar los mandamientos. La gente tiene que aprender, tiene que conocer, la gente tiene que ser enseñada, la gente tiene que practicar. Tiene que hacer, aleluya, ¿o qué tiene que hacer? Tiene que enseñar. Y tiene que enseñarles también que practicasen. Glórias a Deus, o que eles estão aprendendo. Hagan alumnos, hagan discípulos en los países a donde ustedes vayan, ustedes que me siguen, ustedes que son mis aprendices, que son mis discípulos. Hagan esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñen los bolivianos, enseñen los brasileños, enseñen los peruanos, enseñen los chilenos. Gloria a Dios. Hermanos, qué hermoso cuando tenemos una visión abierta, que debemos, aleluya, tener una visión panorámica, predicar, hermanos, más allá y más allá, no mirar solamente para la punta de los pies. Es triste cuando el obrero tiene esta visión, que solo ve la punta de los pies. Él no puede ver más nada que esto. Su visión es corta, pero la visión de Dios es diferente a las naciones. La visión de Dios es el mundo. La visión de Dios es todo el ser humano. Capítulo 16, versículo 15 adelante, que libro de San Marcos: y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda
Enseñar, hermanos, tenemos un compromiso, aleluya, grande delante de Dios, de enseñar a la gente, no solo aprender, no solo practicar, pero enseñar a nosotros que aprendan y que practiquen y que guarden los mandamientos, que guarden lo que Dios manda. Mandamiento es una parte. Todo lo que Dios ordenó, todo lo que Dios mandó, tiene que enseñar a la gente conocer lo que Dios mandó y enseñar a ellos a practicar las órdenes que Dios mandó. Gloria a Dios. Vamos a leer capítulo 5, versículo 19. En el libro de Mateo nos habla la palabra del Señor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Más una vez, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, cualquiera que practique, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hombre grande en el reino de los cielos, mujeres grandes en el reino de los cielos, jóvenes grandes en el reino de los cielos. Es aquel que practica la palabra, es aquel que guarda la palabra y es aquel que enseña a la gente a guardar la palabra. Este hombre grande, Dios mismo dijo acá, seas un hombre que aprende la palabra, practica la palabra, guarda la palabra y enseña a nosotros a guardar, enseña a ellos la enseñanza de Dios y enseña que guarden este hombre con grandeza en el cielo. Aleluya. Porque él está siguiendo las pisadas de Jesús. Jesús hacía esto en la tierra. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1. En la palabra de Dios nos habla, capítulo 1, versículo 1, nos habla la palabra del Señor. En el libro de Hechos, en el primer tratado a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aleluya, más una vez. En el primer tratado a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Jesús, él hacía, Jesús practicaba la obra, Jesús practicaba la palabra y enseñaba a la gente. Y nosotros somos seguidores de nuestro maestro. ¿Quién es maestro? Es un profesor, es un enseñador. Y Jesús era llamado maestro porque era un enseñador. Y Jesús, nuestro guía, él enseñaba, él se dedicó a enseñar a la gente y él practicaba la palabra. ¡Oh! ¡Checa la bagay! Él practicaba y él enseñaba. En el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si yo soy un seguidor de Jesús, ¿cuál es mi objetivo? Es alcanzar las almas, es salvar a mí mismo. Pablo dijo a Timoteo, haciendo esto, te salvará a ti y a los demás. Practica la doctrina, Timoteo. Enseña a la gente, Timoteo. Aleluya, haciendo esto, tú vas a salvar a ellos y te salvará a ti también. Jesús, él guardaba, Jesús practicaba y Jesús enseñaba. Y esta es la voluntad del Señor. Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Que no más de una parte o tiempo de Babylón, también la otra. Tiene que practicar, debe buscar, esforzar, a ser irreprensible. Aleluya. Y entonces dice acá, apto para enseñar. El obrero, hermano, puede ser laico. El obrero no se puede hacer una pregunta para él.
Si desea ser un obispo, si desea ser un obispo, pastor, si desea ser un presbítero, en el pasado se llamaban las tres cosas a la misma persona: obispo, pastor y presbítero. Hoy el presbítero ocupa, y más hoy día en nuestra época, el trabajo de copastor, algo que está para ayudar al pastor. Pero en aquella época era la misma persona. Por ejemplo, Pedro era el presbítero, Pedro era pastor. Obispo, hermanos, eles llamaban, segundo los estudios, es cuando un hombre tenía rebaño. Cuando él estaba enseñando a la gente, él tenía una iglesia para pastorear, él tenía un pueblo para enseñar, él tenía a alguien que le apacentaba. Entonces era llamado de obispo. Obispo quiere decir supervisor. Glorias a Dios. Pero tiene que ser apto para enseñar. Tú deseas ser un pastor, tú deseas ser un líder. Un líder tiene que conocer, porque tiene que guiar al pueblo de Dios. Él tiene que doctrinar a la iglesia. Él tiene que guardar y cuidar de la iglesia y la doctrina. Él tiene que transmitir el mensaje. Pablo él dijo, cuando él estaba aquí en esta tierra, él dijo, yo le he dado el consejo de Dios a ustedes. Yo he pasado el consejo de Dios. El hombre tiene que conocer el consejo, la voluntad de Dios. Él tiene que enseñar a la gente para liberar al pueblo. Tiene que ser apto para enseñar. No se enseña de cualquier manera. Si es un hombre que no conoce que tú haces una pregunta y preguntar a él, no sé, no conozco, no sé. No, dice la Biblia que tiene que ser apto para enseñar, tiene que tener conocimiento. ¿Cómo yo voy a ser apto para enseñar a alguien si yo ni a mí mismo, o sea, yo mismo no tengo el conocimiento? ¿Cómo voy a ser apto para enseñar a otros? No sé ni para mí, no sé para mí mismo. ¿Cómo voy a enseñar a otro? Porque yo no sé ni para mí. Entonces dice la Biblia, apto para enseñar. Tiene que buscar. Aleluya, si Dios te ha llamado, Dios puso una función en tu mano, un oficio, una tarea para Él. Te designó a hacer algo para Él. Dedícate, prepárate para con Dios. Capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 2. Con esta palabra quiero finalizar, hermanos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Que redarguye, que reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que redarguye, que reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y enseñanza. A tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú estás calado en el púlpito, predica, enseña a la gente. Cuando tú estás fuera del púlpito, que tú estás paseando en la plaza, alguien le puso tu camino, predica a él, a tiempo y afuera de tiempo. Tú estás andando en el colectivo, predica para lo que está a tu lado. Tú estás viajando a otra ciudad, a otra provincia, predica a la persona que Dios pone a tu lado y que Dios da la oportunidad. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Está trabajando en la quinta, está trabajando en un lugar, conoce las escrituras, predica las escrituras, aprende la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo. Esta es la voluntad del Señor.